A ver, ¿cómo es posible que una pastilla, algo tan pequeño, termine provocando una batalla constitucional al más alto nivel? Bueno, hoy vamos a desentrañar justamente eso. El caso que sentó a la píldora del día siguiente en el banquillo de los acusados en Perú. Todo esto arranca en el 2004. En ese año, el Ministerio de Salud de Perú decide lanzar un programa para distribuir gratis la anticoncepción oral de emergencia, la famosa AOE. El argumento era que se trataba de una herramienta clave para la planificación familiar, sobre todo para la gente con menos recursos. Pero, ¿qué pasó? Casi de inmediato estalló una controversia enorme. Se presentó una demanda que decía que este programa violaba nada más y nada menos que el derecho a la vida. Y así fue como el caso escaló hasta llegar al Tribunal Constitucional. Vamos a ver cómo fue que la Corte resolvió este tremendo choque entre la salud pública y el derecho a la vida. Bien, para entender la dimensión de este caso, primero hay que conocer quiénes estaban en cada esquina del ring y cuáles eran sus argumentos principales. De un lado teníamos a la ONG Acción de Lucha Anticorrupción. Su postura era muy clara. La píldora no es anticonceptiva, es abortiva. Y al distribuirla, decían, el Estado estaba atentando contra la vida del concebido, que está protegido por la Constitución. Del otro lado, claro, el Ministerio de Salud. Ellos defendían el programa como una política de salud pública fundamental, una forma de prevenir embarazos no deseados. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque antes de que los jueces pudieran hablar de leyes, tuvieron que meterse de lleno en un debate científico. La decisión final dependía de entender exactamente cómo es que funciona esta píldora. A ver, el Ministerio de Salud explicaba que la píldora funciona de dos maneras, antes de que ocurra la fecundación. Primero, o inhibe o retrasa la ovulación, es decir, evita que el óvulo salga. Segundo, espesa el moco cervical, que funciona como una barrera para los espermatozoides. Simple. Pero los demandantes hablaban de un posible tercer efecto. Ellos argumentaban que la píldora también podría alterar la pared del útero, el endometrio, y que esto impediría que un óvulo que ya fue fecundado se implante. Para ellos, este efecto, eso ya era un aborto. Para defender su postura, el Ministerio de Salud trajo a la mesa a pesos pesados. Por ejemplo, la Organización Panamericana de la Salud, que dijo textualmente que la comunidad científica internacional está de acuerdo en que la ON no es abortiva y no impide la implantación. Pero la otra parte tenía su propio respaldo, como el Population Research Institute. Y su argumento era muy distinto. No se basaba en la certeza, sino en la duda. Su lógica era que, con que exista la más mínima posibilidad de que la píldora atente contra la vida, no debería permitirse. La frase que lo resumía todo era, ante la duda, se favorece la vida. Así que, con los científicos dando opiniones totalmente opuestas, el tribunal se vio en un aprieto. Estaba claro que no podían resolver esto con un microscopio. Tenían que volver a su terreno, el terreno de la ley. Y esto nos lleva a la pregunta del millón. Legalmente hablando, ¿cuándo comienza la vida que la ley debe proteger? Aquí hay dos grandes teorías. Por un lado, la teoría de la fecundación. Dice que la protección arranca en el mismísimo instante en que el espermatozoide se une al óvulo. Por otro lado, la teoría de la anidación. Esta sostiene que todo empieza más tarde, una semana después, cuando ese óvulo ya fecundado se implanta en el útero. Ahora, ¿qué dice la ley peruana? Es muy clara en proteger al concebido. De hecho, la Constitución lo llama sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. Suene bien, ¿no? El problema, y aquí está el nudo de todo el caso, es que la ley nunca define qué demonios significa concepción. Habla de fecundación o de anidación. Ese vacío legal era el que el Tribunal Constitucional tenía que llenar. Entonces, con la ciencia dividida y la ley con un hueco, la Corte necesitaba una especie de brújula legal para poder navegar en esta incertidumbre, y la encontró en un principio muy importante. Lo primero que hizo la Corte fue algo muy sensato: admitir que su trabajo no es resolver debates científicos, su rol es interpretar la ley, especialmente cuando no hay certezas. Y para eso usaron el principio precautorio. Pensemos en él como una versión legal del más vale prevenir que curar. Funciona con 3 pasos. Primero, identificas una amenaza, un posible riesgo para la vida. Segundo, reconoces que no hay certeza científica sobre ese riesgo. Y tercero, y más importante, concluyes que, ante esa duda, hay que tomar la medida más protectora para evitar el daño. Ok, pero para poder usar este principio, la Corte necesitaba algo más que opiniones divididas. Necesitaba una duda razonable, algo concreto,
algo tangible. La pregunta es, ¿de dónde sacaron esa prueba en medio de tanta confusión? Y la respuesta es increíble. La evidencia clave no vino de un científico famoso ni de un estudio complicado, vino de las propias cajas de las pastillas. Los instructivos, los papelitos que vienen adentro, de marcas como Glanic, Tibex o Postinor 2, decían con todas sus letras que uno de sus efectos era interferir con la implantación. Ahí estaba. Para la mayoría de los jueces esto fue la pistola humeante. Si los mismos fabricantes lo admitían, entonces como mínimo había una duda razonable. Con esa duda ya establecida y sobre la mesa, el camino estaba libre para que el Tribunal Constitucional dictara su sentencia final. Y la decisión fue fundada. El tribunal le dio la razón a los demandantes. El fallo que salió el 16 de octubre de 2009 trajo dos consecuencias directas y muy fuertes. Primero, le ordenó al Ministerio de Salud parar por completo la distribución gratuita de la píldora. Y segundo, le exigió a los laboratorios que pusieran una advertencia en la caja bien clara sobre el posible efecto antiimplantatorio. Pero una decisión de este calibre casi nunca es el final de la historia, ¿verdad? El fallo no fue unánime y sus consecuencias se sienten hasta hoy. Es que la Corte estaba totalmente dividida. La mayoría se aferró al principio precautorio, diciendo que la duda los obligaba a proteger la vida desde la fecundación. Pero hubo un voto en contra. Un voto disidente, que puso el foco en un lugar completamente diferente, en la salud pública, en evitar embarazos no deseados y en los derechos de las mujeres. Este voto argumentaba que prohibir la distribución gratuita era, en el fondo, un acto de discriminación contra las mujeres más pobres. Al final, todo esto nos deja con una pregunta que va mucho más allá de Perú o de esta pastilla en particular. Cuando una política de salud pública choca de frente con la protección de la vida y la ciencia no nos da una respuesta clara, ¿cómo se supone que una sociedad debe actuar? Este caso es un ejemplo fascinante y complicadísimo de cómo la ley intenta encontrar un camino en medio de la incertidumbre.